Good morning. Buenos días a todos. Muchísimas gracias al AEOS y a la Fundación BBVA por invitarnos. Hoy quiero contarles la historia de cómo se generó SeeMe, un concierto global, que es un corto de 24 minutos que desarrollé en medio de la pandemia junto con el director de música y Berenstein y 400 artistas, creadores, realizadores de todo el mundo en una colaboración verdaderamente global para poder hablar del impacto económico global, que es el lema de la sesión de esta mañana. Y ya he hablado un poco de Tomás sobre ello. Tenemos que hablar de las narrativas que han emergido durante la pandemia, porque las narrativas son esenciales para nuestra percepción del mundo y tienen un impacto sobre las decisiones que tomamos. Incluso en el mundo de la economía, hablamos de la economía de la narrativa, que lo definió Robert Shiller, un premio Nobel, para ver cuáles son estas narrativas, qué impacto tienen sobre resultados económicos. Y estas narrativas son muy poderosas y hasta cierto punto todos los que estamos en esta sala tenemos un papel para forjar el futuro a través de las historias que contamos para dar forma a las narrativas de la sociedad. Así que estamos ahora abordando el impacto de la COVID en el sector de la música a nivel global. Os ofrezco una pregunta, os planteo una pregunta muy sencilla. ¿Qué podemos hacer ahora que no podíamos hacer antes? Hayamos podido hacer antes, ¿sí? Quiero contarles la historia de cómo desarrollamos este concierto global. Por un lado, es la historia de la innovación en la música, de inventar una experiencia nueva, una colaboración global basada en la idea sencilla de aportar disfrute y esperanza al mundo en uno de los peores momentos de la pandemia. También representa la combinación de varios años de esfuerzos y dedicación para impulsar la diversidad e inclusión en un entorno muy conservador. Y en tercer lugar, es un ejemplo de cómo la música tiene el poder de formar nuevas narrativas. Para contarles la historia les tengo que dar un poco de los antecedentes. Cuando mi hija mayor, Elea, tenía 5 años, aquí es ella, a los 5 años, me preguntó a qué me dedicaba. Y me miró esperando y sentí el peso del mundo sobre mis hombros. Quería impresionar a mi hija y estaba a punto de responder: soy un gestor cultural o soy un productor, pero me detuve porque sabía que eso no tendría ningún sentido para ella, pero también quería expresar por qué hago lo que hago. Así que después de vacilar un rato y viendo que dejaba de prestarme atención, ella le dije: reúno a distintas personas para que hagan música juntos y puedan ser amables los unos con los otros. Y dijo: ¡ay, qué bonito! Y se fue corriendo a hacer otra cosa más interesante. En esta respuesta ciertamente infantil para una niña muy pequeña, es la esencia para mí de lo que hace que la experiencia musical sea especial. En mis 20 años en el mundo artístico he producido muchos conciertos, giras, etc. Y cuando llegué al Foro Económico Mundial en Ginebra en el 2012 para dirigir el departamento cultural, había una tradición de hacer siempre un concierto en la víspera de la reunión anual, con la idea de que una experiencia musical en la víspera de la conferencia iba a relajar a todo el mundo y que les iba a poner en un estado de ánimo mucho más colaborador. Así que muchos soloistas, directores, etcétera, han interpretado, como Valerie Gergiev aquí, y Sophie Mutter, Andrea Bocelli, y aquí camerista de la Scala con Roberto Bolli, el bailarín principal. No sé cuántos saben ustedes del Foro Económico Mundial de Davos, pero debo decir que el Foro Económico Mundial es una de las plataformas de mayor influencia. Davos era una pequeña estación en la parte este de Suiza y ha sido donde se ha celebrado esta reunión. Cada año en enero es la mayor reunión de jefes de Estado
de CEOs, de personas famosas y líderes de la sociedad civil. Es el evento que tiene mayor atención mediática de fuera de los deportes, incluso más que el clásico. Esto lo he comprobado. Tiene muchísima protección y seguridad y suele ser sede de muchas protestas. En este contexto, este concierto inaugural solía ser muy tradicional de música occidental, pero empezamos a programar otros momentos, como aquí con Yo-Yo Ma. Durante toda la conferencia programamos otros momentos musicales y añadimos un concierto de cierre donde empezamos a experimentar con distintas formas musicales o música clásica de otro nivel de comunidades infrarrepresentadas. Aquí está Zoe Keating, una chelista americana que hace su propia interpretación técnica. Aquí hay otra persona que hace una exploración con inteligencia artificial, un cuarteto de cuerdas de Detroit, Estados Unidos, una orquesta dedicada a aumentar la diversidad racial y étnica en la música clásica. Y para cualquiera que haya intentado aportar más diversidad a un espacio donde se espera que la música sea más convencional, sabréis que nada de esto fue fácil hacer, sobre todo en un lugar como Davos, donde hay tantísima presión, tanto escrutinio y cero espacio para el fallo o el fracaso, pero asumí estos riesgos creativos porque me di cuenta que el espacio de la música podía ser más que un espacio de relajamiento para el público, que en varios espacios en Davos podíamos no solo presentar nuevas formas de creatividad, sino que sobre esos escenarios podíamos proyectar una nueva normalidad en cuanto a inclusión y representación. Por tanto, era una oportunidad de empezar a cambiar la narrativa de lo que era posible y quién podía estar sobre el escenario. No fue hasta el 2017 que las cosas cambiaron mucho. Ese año en Davos, en el concierto de cierre, presentamos la Orquesta de Mujeres Afganas. Era un proyecto imposible llevar esto a Davos. Os podéis imaginar todos la dificultad de llevar músicas que eran de una minoría afgana. Muchas ni siquiera tenían pasaportes cuando empezamos este proyecto y prácticamente ninguna había salido al extranjero. Para que funcionara en Davos, en cuanto a visados, tuve que hacer una gira a través de Alemania y fue la primera gira internacional de la Orquesta de Mujeres de Afganistán. Quería traer a estas mujeres valientes a Davos para enfrentarse, para que los líderes mundiales vieran otra encarnación de lo que es el valor. Zarifa Difa, aquí, una de las primeras directoras de orquestas de la historia de su país, quería que ellos pudieran diseminar su mensaje de esperanza y que la narrativa de su país, de su lugar del mundo, de lo que se pueden evitar las mujeres afganas si les dan la oportunidad, de lo que son capaces las mujeres afganas. Tocaron delante de 1000 líderes mundiales en el concierto de cierre en Davos en 2017. Interpretaron tanto música clásica tradicional como música afgana y el silencio era total cuando veíamos una prueba de dignidad, de valor, etc. Y en este concierto en Davos marcó el inicio de otra gira por Alemania y se convirtió en un fenómeno mediático con la prensa, la radio, más de 100 agencias y países de todo el mundo cubrieron esto. Convirtió la historia más importante de Davos en 2017, es decir, y ni siquiera se mencionó la primera presencia del presidente chino en Davos. Y esto realmente cambió la vida de estas pequeñas mujeres. Sabíamos que era muy peligroso para ellas y que sería muy peligroso cuando volvieran a sus hogares en Kabul, pero de hecho fueron recibidas en casa como campeonas olímpicas. Toda la nación, muchas recibieron becas para estudiar en el extranjero. Una se convirtió en la primera presentadora mujer de un programa de televisión, pero
otras fueron apartadas de la educación por parte de sus familias porque las familias habían recibido demasiada atención en un país donde todavía mucha gente pensaba que las mujeres no debían dedicarse a la música. Hoy en día, muchos de los participantes y muchos de los que estuvieron en el público aquella noche en Davos han ayudado a evacuar y restablecer a todas estas músicas de ese país desde que fue tomado por los talibanes en agosto. Pero hay mucho más en estos conciertos que solo relajación. Y luego quiero volver a hablar del concierto de inauguración. Al principio de la conferencia empecé en el 2019 a trabajar con Marian Osol y empezamos a trabajar juntos en un programa convencional, pero el cambio aquí era que todas eran mujeres de Londres. No anunciamos el concierto como un concierto de mujeres, no sentimos que hacía falta hacerlo. Queríamos que esto se diera cuenta al público durante el concierto mientras apreciaban la belleza de la música. El siguiente año, el 2020, fue el 50 aniversario del foro y queríamos hacer algo realmente grande. Así que Marian y yo produjimos un concierto que era también celebrando el 250 aniversario de Beethoven. Así que el coro de la Orquesta Sinfónica de San Paulo con soloistas de China, Japón, Sudáfrica, Italia y la Orquesta de la Juvenil de la Unión Europea. Y ellos interpretaron el final de la novena de Beethoven y de la alegría y también interpretada por un artista brasileño. Esto en el escenario era una distinta representación del mundo. Queríamos representar una comunidad juvenil internacional. Queríamos utilizar esta influyente y poderosa plataforma de Davos para cambiar la narrativa sobre el acceso y la inclusión. Y sí debo decir que no todos los directores musicales hubieran querido trabajar con nosotros. Hizo falta que alguien como esta mujer tan visionaria y valiente pudiera ir más allá de la terrible acústica del espacio, tener la confianza de trabajar con músicos que seguían desarrollándose, tener la flexibilidad de adoptarse a un programa donde el público no ha venido a Davos para escuchar música, sobre todo, y que el programa no debía durar más de 40 minutos, porque aprendí por la experiencia que sea cual sea la música, el público a los 40 minutos se marchaba. Marian entendía lo que estábamos intentando hacer y cómo era muy diferente de un concierto habitual, que por supuesto tenía que ser de alta calidad, pero que tenía otro propósito ulterior. Así que empezamos a colaborar por tercera vez en el concierto inaugural desde 2021 y esto me trae a SIMI, el concierto global. Cuando empezó la pandemia sabíamos inmediatamente que teníamos que pensar de una forma muy diferente para este concierto inaugural del 2021. Vimos distintos ejemplos de conciertos híbridos con los músicos interpretando de distintas maneras, pero nos dimos cuenta que la tecnología no permitiría que esto sonase bien. Hicimos ensayos colaborativos a través de Zoom, etcétera, pero creíamos que había otro nivel, tanto en cuanto a la experiencia para el público y el proceso creativo. Y en vez de ver este nuevo contexto como un problema que había que resolver, empezamos a ver qué podemos hacer ahora que no podíamos hacer antes. Esta pregunta que nuestro diseñador creativo nos la planteó, ¿qué podíamos hacer ahora que no podíamos hacer antes? Esto nos liberó. No sabíamos si habría un evento presencial en el 2021. Entonces, en vez de esperar a ver, decidimos en la primavera del 2020 hacer una película musical que iba a incluir las aportaciones de orquestas de todo el mundo y que se pudiera retransmitir en directo en la inauguración de Davos para un público mucho mayor y podríamos incluir por primera vez una mayor diversidad de personas. Marian también eligió un programa musical que mezclaba música convencional y nueva, que fuera atrayente para los aficionados de la música clásica y los que no lo eran, y representando a todo tipo de orquestas. Y para que esta película fuera una experiencia, no solo una documentación en vídeo
de una interpretación, un escenario. Necesitábamos la experiencia y conocimientos de distintos tipos de personas. Contratamos al realizador Begenstein, que ya estaba trabajando con Marian en distintos documentales, aunque ella nunca había hecho algo parecido. También hacía falta una diseñadora creativa y por eso hemos contratado a Steven aquí a la derecha, que ella diseña los escenarios de Beyoncé, YouTube y otras artistas, pero nunca había hecho algo parecido. Y ella dijo que deberíamos trabajar con Jean Donovan para hacer una obra de arte monumental que representase nodos que conectaban a las personas a través de la distancia. Es decir, tener una imagen visual de conectividad y darle una vuelta a la distancia de las personas. Y esto también es algo recurrente de toda la película, pero esto fue muy atractivo para los artistas, que su arte tuviera una dimensión mucho mayor. Y contratamos a distintos equipos de filmación y los directores dirigían desde la distancia, hablando en distintos idiomas a través de Zoom, y se organizaban las filmaciones con las orquestas, que era muy complicado debido a que las reglas de confinamiento y de distancia social cambiaban constantemente. Y yo todavía no había garantizado el patrocinio económico para esto, porque era demasiado pronto, porque había tantas incertidumbres con la COVID, nadie quería comprometerse. Pero bueno, viví con ese estrés yo solo y no detener el proyecto. Por eso veis aquí que estoy tan preocupado en esta imagen en la parte superior izquierda. Afortunadamente, el banco italiano con el cual habíamos establecido ya una relación como patrocinador del evento inaugural y también habían patrocinado el concierto de las mujeres afganas, nos ayudaron. Teníamos confianza en ellos, ellos confiaban en nosotros y se vieron inspirados por esta visión y estaban dispuestos a asumir este riesgo tan grande con nosotros. A pesar del caos de planificar un proyecto de esta envergadura en estas condiciones, todo el mundo estaba tan emocionado de participar en algo tan bello, tan diferente, que unía tanto, que ellos estaban constantemente dándonos soluciones cada vez que nos encontrábamos con un obstáculo. Y fue un esfuerzo verdaderamente internacional, cuando cada uno trabajaba en su pieza sabiendo que formaba parte de un conjunto mucho más grande. Al final trabajamos en 9 ubicaciones entre agosto y octubre del 2020. El programa de la película está dividido en 3 partes. Primero, Jojo Ma en una playa en Estados Unidos con una pieza de Bach y con la obra en la arena del artista solapado por esta imagen. Luego Rina Ismael, interpretado por el coro de la Sinfónica Estatal de Sao Paulo, y luego el coro en Sudáfrica. Y luego fragmentos de la Sinfonía Pastoral de Beethoven, de la Orquesta de Cámara de Filadelfia y luego en Beijing, la Orquesta de la Toscana en Florencia, el ORF de Viena, la Orquesta Sinfónica de Viena, que dirige a Marian, y la Orquesta de Cámara del Instituto Nacional de Música de Afganistán. Todas estas orquestas dirigidas por mujeres. Y acabamos con una película que incluye la participación de más de 400 músicos y miembros del equipo de producción, y a los que se pagó a todos en un momento que no había trabajo para nadie. Más de 200.000 personas vieron esta película en su estreno y ha sido mostrada en muchos festivales y muchas plataformas. Ha ganado muchos premios, incluyendo el mejor montaje en el Festival de Hollywood de Diversidad y también en otros festivales. Y lo más importante es que llevamos la música al mundo de una forma diferente, una forma que respondía a la época, para llevar alegría y esperanza en uno de los momentos más difíciles experimentados por el mundo. Y esto conectaba con algo más importante y una manifestación de la resiliencia e ingenio de los artistas, el poder de una única idea
a pesar de ser tan improbable esa idea, y la necesidad de pertenecer y el hecho de que la música tiene un poder extraordinario para mover conciencias. Una anécdota que quiero compartir antes de terminar. A medida que nos acercábamos a la última pieza, con el director y el montador estaban pasando literalmente horas encajando música e imágenes. Yo era muy firme de decir que el programa no podía durar más de 25 minutos. No podíamos mantener la atención de un público virtual durante más de 25 minutos. Así que pedí que se recortara la duración de lo de Beethoven y hubo un silencio y el montador musical se aclaró la voz y me dijo de una forma muy seria: no cortamos a Beethoven. Pero gracias a la intervención tan habilidosa de Marian cambió la respuesta y dijeron: vale, venga, podemos cortar a Beethoven. Y quería compartir esta anécdota y el contexto con todos ustedes, porque una vez más es una historia de innovación, de música, de inventar un nuevo tipo de experiencia, de convertir un problema en una oportunidad gracias a esa pregunta que nos hicimos: ¿qué podemos hacer ahora que no podíamos hacer antes? Y sentirnos liberados por esa pregunta, asumir riesgos. Y en segundo lugar, porque representa la combinación de tantos esfuerzos para impulsar la inclusión y la diversidad en un entorno tan conservador. Esto no hubiera ocurrido sin todos esos esfuerzos y relaciones durante toda el año para irnos poco a poco llegando a un punto más inclusivo, de mayor diversidad. Hace falta mucha energía y hace falta mucho tiempo, porque todas estas narrativas van cambiando a lo largo del tiempo, pero es un excelente ejemplo de cómo la música tiene el poder de forjar nuevas narrativas. La diversidad de las personas que han participado y que se ven representadas en esta película, su conexión a través de una maravillosa experiencia musical, esto nos hace entender para quién es esta música, dónde se va a interpretar, quién lo va a escuchar, y en este proceso este tipo de música se hace mucho más pertinente en la vida de las personas. Para cerrar, quiero compartir con ustedes un pequeño fragmento de la película, la última parte, el finale de la pastoral de Beethoven. Oh. That's the worst possible icon. Es el peor icono posible, esta carita triste. And while we wait, I can tell. Mientras esperamos, les puedo decir que pueden ver toda la película en simi.com o en YouTube. Pueden ver toda la película.
very much. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que es una suerte poder empezar mi participación con, pues yo creo que nos ha subido a todos el espíritu y ahora las cosas se ven como mejor. Bueno, uy, que esto baja y todo. Sí, mido unos 60. Bueno, quería comenzar mi presentación agradeciendo. Me voy a quitar esto porque realmente es mucho mejor. Agradeciendo a la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas y a la Fundación BBVA la invitación. Y bueno, quería agradecer también a Tomás y a Nico su intervención. Y bueno, y yo creo que se va a generar una interesante conversación después. Durante estos 30 minutos, que espero ser, igual si soy breve, pues mejor todavía, me gustaría hablar de dos temas. Por un lado, hacer un repaso de las preocupaciones que tenéis en la cabeza, que los líderes de instituciones artísticas del mundo entero tienen en la cabeza en la era post-pandemia. Y el segundo, quería presentar la propuesta de Advisory Board for the Arts, ABA, la propuesta que hemos desarrollado a través de nuestra investigación para mantener y aumentar la relevancia de las instituciones artísticas en la época post-pandemia. Cuando le presenté a Natalie pues, lo que iba a exponer, me dijo, pero Pilar, ¿vosotros de dónde sacáis esta información? Bueno, nosotros hablamos una media de 15 o 18 líderes de instituciones artísticas del mundo entero a la semana. O sea, tenemos continuamente conversaciones abiertas con personas como vosotros del mundo entero que nos dicen qué les preocupa, cómo intentar resolverlo, y nuestro trabajo es unificar y decir, bueno, pues esta puede ser la dirección y estas pueden ser las soluciones. Me gustaría explicaros un poquito qué es ABA y a qué nos dedicamos. ABA ofrece a sus miembros 3 tipos de servicios. El primero es investigación. Hacemos estudios sindicados en el que participan todos los miembros. Más adelante, lo potente de mi presentación tiene que ver con los resultados de un estudio sindicado que hicimos, que terminó hace unos meses. Hacemos también estudios customizados a demanda de nuestros miembros. Luego también damos servicios de consultoría y asesoría, por ejemplo, desarrollando planes estratégicos, y damos servicios de networking. Actualmente forman parte de ABA 80 instituciones y las 2 últimas en unirse, la verdad que estamos muy orgullosos, son el Royal Albert Hall y el Festival de Ravinia. Bueno, y ahora ya como entrando al tema, ¿no? ¿Qué es lo que os preocupa, ¿no? Estáis aquí líderes de instituciones artísticas de España, pero que en España preocupan más cosas, pero lo que nosotros hemos visto es que las preocupaciones son globales. Todos tenéis más o menos lo mismo en la cabeza. Por supuesto, las audiencias, como siempre, esto no es nuevo, pero lo que nuestra preocupación más o menos es que la pandemia ha interrumpido hábitos. Sabemos que cuando un hábito se interrumpe puede haber 2 opciones, o que el hábito se abandone, pues yo antes me daba paseos y ahora dejo de darme paseos y voy en bicicleta, o que el hábito se recupere. Sabemos por estudios que los hábitos tardan en recuperarse entre 2 y 5 años. O sea que la vuelta a los hábitos, aunque se exprese deseo de volver, la realidad es que lleva tiempo y el recuperar las audiencias va a llevar tiempo. Por supuesto, el público joven es otra de las
preocupaciones. Los sponsors y los mecenas, bueno, seguro que vosotros lo habéis experimentado, muchos, la mayoría, han sido muy generosos durante la pandemia y se han quedado a nuestro lado. Aunque también sabemos que la pandemia ha potenciado otros temas y que puede ser que estén más alineados con las corporaciones que, por ejemplo, han estado sponsorizando nuestros eventos o nuestros conciertos, y dicen, muy bien, te sponsorizo a ti, pero bueno, ahora mismo la sostenibilidad me parece más urgente y mi compañía va a dejar de... entonces son temas que nosotros tenemos que pensar, bueno, cómo hacer para que se queden conmigo, ¿no? También sabemos que la mayoría de nuestros mecenas, o a quien más fácil atraemos, es a un público más mayor, y los millennials, pues queremos, ¿no? ¿Dónde están para atraerles, ¿no? Sabemos que son los que tienen entre 25 y 40 años, esa gente cómo poder ser atractivos para ellos. Por supuesto, el entorno digital, ya lo hemos visto ahora con la ponencia de Nico. Va a haber una ponencia sobre esto, pero bueno, yo creo que las preguntas que están sobre la mesa son claras. Primero es si hay una oportunidad real de crecimiento. Todos, yo creo que al principio de la pandemia, pues estábamos muy contentos de llegar a gente muy distinta, pero eso en el largo plazo se mantiene. Ha habido un crecimiento real de audiencias, o ha habido un crecimiento real de mecenas, por ejemplo. La siguiente pregunta es pues, cómo explorar ese mundo digital sin arruinarse en el intento, no solamente dinero, sino recursos, ¿no? Como todos seguro que lo habéis sufrido, ¿no? ¿Quién es el experto? No tenemos a nadie que sepa de tal. Producir este concierto necesitaremos 7 cámaras para que sea interesante y no sea un plano fijo. O sea, el recurso, el saber si la inversión merece la pena, pues es una cosa que también os preocupa. Otro de los asuntos, por supuesto, es saber si lo digital, si esa línea está alineada con mi misión. Yo, como orquesta local, de verdad me tengo que matar para poder poner productos, suena así muy mal, pero productos online. Pues son preguntas que os hacéis y que hay que tomar decisiones. Por supuesto, los equipos. Los equipos, yo iba a decir, estáis todos agotados, todo el mundo está agotado de cambios continuos, de tener que adaptarse, de probar cosas nuevas, de innovar, bueno, no os voy a decir lo que ya sabéis, pero bueno, creo que sabiendo la diferencia entre cómo es el modelo de contratación pública y el modelo de contratación privado, yo creo que hay como 2 puntos que son esenciales. Por parte de las organizaciones artísticas, la pandemia ha potenciado cambios, ¿no? Primero se está empezando a priorizar de manera sistemática la diversidad dentro de los equipos, géneros, entornos sociales, formación. También está habiendo cambios a la hora de seleccionar al personal, o sea, qué gente quiero tener dentro, qué músicos quiero contratar. Y luego, por supuesto, cambios a la hora de decidir a quién quiero tener, vuelvo a repetir, sabiendo que hay las instituciones públicas y las privadas son distintas, pero a quién quiero tener en mi patronato. Eso también son cambios que son difíciles de afrontar. Y por parte de los empleados, sabemos que, bueno, es obvio que nadie ha venido a trabajar al mundo de las artes para hacerse millonario, pero nuestros empleados, nuestros músicos, lo que sí se han dado cuenta es con quién quieren trabajar y con quién no quieren trabajar. Y esto también lo que nos hace pensar es bueno, cómo estar alineados a lo que los músicos o nuestros empleados, cómo estar alineados a lo que ellos quieren, ¿no? Y bueno, esto también nada nuevo,
muchas personas que se dedicaban al mundo de las artes escénicas han cambiado de sector por la fragilidad y bueno, por la pandemia, ¿no? Buscando sitios más seguros. Por supuesto, la sostenibilidad es un tema que está a tope más en las cabezas de las instituciones que van de gira, pero bueno, el parón de la pandemia nos ha llevado a decir, bueno, realmente es necesario, hasta qué punto va a haber un panel sobre esto, así que no me voy a meter, pero bueno, es necesario traer solistas extranjeros, es necesario traer a personas de otra parte del mundo para que toquen en mi orquesta. Bueno, estas son preguntas que han salido, vamos, y están en la cabeza de muchos de vosotros. Y luego, por supuesto, esto tampoco es nada nuevo, el equilibrio financiero. Otra vez vuelvo a decir, ¿no? Público-privado, la financiación pública en muchas instituciones españolas, en muchas europeas continentales nos ha salvado, pero bueno, lo que ha sido claro es que nos hemos empezado a replantear si hay otras maneras de generar ingresos, ¿no? Porque pues eso, de la noche a la mañana nos hemos visto, sabemos, probablemente lo sepáis porque el mundo de las artes escénicas es muy global, pero en muchos países de Latinoamérica hay teatros que están prácticamente en la bancarrota porque no ha habido ingresos y los gobiernos han decidido cortar la financiación. Bueno, y lo que nosotros nos planteábamos es, y lo que tenemos en la cabeza, es que la pandemia ha puesto en jaque las instituciones artísticas y solo si se posicionan como actores relevantes para su comunidad. Cuando hablo de comunidad, que esta palabra la voy a usar mucho, me refiero a stakeholders o los actores implicados o nuestros públicos, no solamente los que acuden al concierto, solamente si somos relevantes para ellos, podrán sobrevivir en el largo plazo. Bueno, de todos los temas que podía abordar, me voy a centrar en el tema de los mecenas y los sponsors, que aunque soy plenamente consciente que en España todavía hay un largo recorrido, pensaba también que era un modo de traer ideas nuevas. Bueno, como la novedad o lo que pensamos que puede ser distinto y la recomendación de ABA es repensar la propuesta de valor. Entender por qué mis mecenas me hacen una donación o por qué una compañía me sponsoriza nos permitirá comprender los valores que le impulsan a ayudarnos y, por tanto, cómo ser relevantes a ellos. Más allá de los conciertos, nuestros mecenas y otra vez otros actores implicados, las audiencias, los gobiernos, las comunidades donde estamos insertos, las comunidades, conectan con nosotros con valores que traspasan y superan el arte en sí mismo. Esto lo voy a volver a repetir porque no es muy normal escucharlo en un foro de este estilo. Se conectan con nosotros por valores que traspasan y superan el arte en sí mismo. Sabemos que comunicarnos con nuestra audiencia a través de lo que nos une a ella, más allá del arte, de la música, pues somos capaces de conectar con ellos de un modo más sólido y llegar a un espectro de personas mucho más amplio que el actual, con independencia de su género, poder adquisitivo y educación artística. Este proceso de conocer qué valores compartimos con nuestros stakeholders, o nuestra comunidad, nuestra audiencia, nuestros públicos, es un itinerario largo que implica preguntarles cuáles son sus valores y explorar nuestra propia identidad y decidir dónde nos queremos posicionar. Cuando presentaba a Natalie lo que iba a decir, me dijo, Pilar, no hace falta hablar de audiencias, fenomenal, no vamos a hablar de porcentajes de audiencias, pero el estudio que realizamos justo antes de los mecenas, durante 2020,
nos dimos cuenta que el 60% de nuestras audiencias no acuden a nuestros conciertos por motivos artísticos. Es decir, cuando una persona decide si compra una entrada para el concierto o viene al concierto, lo que voy a decir es fuerte, no le importa al 60%, no le importa tanto ni el programa, ni el solista, ni el director, sino que le importa más si tu institución está alineada con sus valores. En verano de 2021, ABA, Advisory Board for the Arts, publicó las conclusiones de su estudio Mecenazgo, redefiniendo la propuesta de valor. La investigación llevada a cabo entre noviembre de 2020 y junio de 2021 analiza los resultados de la encuesta realizada a más de 5.000 mecenas de 47 instituciones y también condensa la información obtenida a través de 50 entrevistas en profundidad a directores de desarrollo, CEOs de instituciones artísticas, mecenas, fundaciones y académicos. El estudio aúna la perspectiva de 7 países. Bueno, lo que nos encontramos es que tenemos 3 tipos de mecenas de tamaño similar y su motivación para donar es distinta. El primer grupo es el que dona por los beneficios. Pues tengo un descuento, me dan entradas gratis. Luego, el más grande, 38%, el que dona por amor al arte, nunca mejor dicho. Y luego el tercero, que nosotros los hemos llamado mecenas comunitarios. Community donors en inglés suena muy bien, en español la traducción suena fatal, pero bueno, mecenas comunitarios, que nos donan, son público nuestro, porque por el impacto que nuestra institución genera en la comunidad y porque les hace formar parte de una comunidad. Los datos del estudio nos revelan que estos donantes comunitarios o mecenas comunitarios son los que dan más cantidad de dinero y son también los que tienden a ser más fieles a nosotros. Para que sepáis, porque probablemente esto es una duda que esté surgiendo, he dicho antes, ¿no? En España hay poca tradición de levantamiento de fondos dentro del sector de las artes escénicas. Pero para que sepáis, la muestra incluía a mecenas que habían dado 250 euros en los últimos 3 años, hasta 20.000 euros, que significa más o menos 84 euros al año. Por ejemplo, si vosotros tenéis en vuestras orquestas un programa de amigos, pues los que están en el grupo de que dan 100 euros, pues hubiesen entrado en esta encuesta. Bueno, también sabemos que estos mecenas comunitarios, que quisimos saber qué significaba para ellos comunidad, qué significa para ti apoyar a una institución que impacta de manera positiva en tu sociedad. Para ellos, la institución tiene que ser un pilar en la comunidad y que se posiciona en los valores que a esas personas les importan. Mi orquesta se posiciona pues, en la sostenibilidad, mi orquesta se posiciona en lo local. Eso es lo que significa para ellos pertenecer a una comunidad y apoyar a una institución que apoya sus valores. También porque nuestra orquesta les facilita ser parte de algo más grande, apoyan una misión. Y luego porque nuestra orquesta puede ser, o la institución artística a la que donan, puede ser agente de cambio. Es una institución que apuesta por la evolución. Esto nos pareció muy interesante. Si esto que os he contado sobre los mecenas comunitarios es
Es importante saber que vienen a nuestros conciertos más por el bien que hacemos y el impacto que tenemos en la sociedad en la que estamos que por el solista que traemos. Para los millennials esto es mucho más importante. Vuelvo a repetir el rango de edad, 25-40 años. Para ellos es mucho más importante la misión de nuestra orquesta, para ellos es mucho más importante pertenecer a algo más grande que, por ejemplo, colaborar con proyectos concretos. Vamos a ampliar el edificio, no sé cómo, o vamos a hacer un proyecto educativo en esta región. Bueno, pues para ellos es más importante la misión y adherirse a algo más grande. Voy a hacer un parón que no tiene mucho que ver, pero Greta es agente de cambio. A ese tipo de líderes es a los que los millennials miran. La propuesta de ABA es la siguiente. A ver si funciona esto. Ah, sí, perfecto. Bueno, ahora mismo nos encontramos, la mayoría de las instituciones artísticas del mundo se encuentran en esa fase, ¿no? Y es el planteamiento que tenemos desde hace, pues no sé, casi 100 años, ¿no? La propuesta de valor está centrada en lo artístico. El arte mismo es suficiente para ser objeto de mecenazgo o para que compren una entrada y así lo presentamos. La siguiente propuesta de valor, que es un poco más, el siguiente paso sería una propuesta de valor dual, en la que damos dos mensajes, unos a los amantes del arte que vienen por nosotros, por el director que traemos, y otros los que nos apoyan por el bien que hacemos en la comunidad. Bueno, nuestra propuesta es, a ver, me pulso muy bien, es la del propósito y los valores compartidos. Es saber cuáles son los valores que mi audiencia y todos mis stakeholders tienen y adherirnos a esos valores para atraer a un rango de personas mucho más grande. Voy a poner ahora un anuncio que soy consciente que es del mundo del ánimo de lucro, pero me parece que es muy ilustrativo. No sé si conocíais esta campaña, pero a mí me parece magistral. Bueno, este planteamiento de los valores compartidos o valores superiores, algo más que el arte, algo más que la música, se lleva utilizando en el mundo empresarial unos 10 años. Y la verdad es que pensé en traer esta marca española porque dentro de todas las marcas del mundo, para mí esta es la campaña más potente y agresiva, fuerte que he visto, y pensé que era un ejemplo gráfico que podía ilustrar bien cómo posicionarse por un valor superior atrae y te hace o odiar o amar a la marca. Eso es así. Esto no solamente lo decimos nosotros, ABA, sino que salió un estudio en el año 2020 de Hotwire, la compañía de comunicación, que decía que en España, es una encuesta hecha a consumidores españoles, en España el 50% de los consumidores eligen a marcas que tienen propósito, con la que comparten sus valores. O sea, de los que estamos aquí, la mitad, vamos a comprar pasta de dientes y si Colgate me cae bien, compro Colgate y si no me cae tan bien, pues no lo compro. Y con precios iguales. Esto también suena muy empresarial, pero creo que es ilustrativo para que sepamos cómo es de importante que nosotros representemos unos valores. Este mismo estudio decía que los españoles, dentro del mundo, somos los más, a ver cómo decirlo de manera bonita, pero vamos, que nadie nos tima, en el sentido de que si una marca dice que hace una cosa y no la hace, no somos leales a esa marca. O sea, si nuestra orquesta apoya la diversidad y nada de lo que hacemos representa esa diversidad, nuestra audiencia no creerá en nosotros y no nos querrá. Esto que
que para los mecenas y para las audiencias es muy claro. He dicho antes que hicimos un estudio de audiencias justo anterior al de mecenas. Es también muy claro para los equipos, para la formación de equipos del staff y los propios músicos de la orquesta. Porque si no somos creíbles, no querrán trabajar con nosotros. Bueno, y por último, no sé si esto se ve fatal, pero bueno, pensaba que hay como 7 lecciones aprendidas. La primera es que la pandemia ha exacerbado el riesgo de que las organizaciones artísticas dependan de pocas fuentes de financiación y en algunos casos solamente de la financiación del gobierno. Aquí me parece muy interesante que sepáis que hay instituciones en España que están explorando nuevas vías, incluso instituciones que no tenían, por ejemplo, departamentos de levantamiento de fondos. Pues he recibido alguna llamada, Pilar, por favor, ¿cómo hacerlo, ¿no? La pandemia nos está facilitando introducir cambios. Bueno, la segunda sería lo que acabo de decir, ¿no? La pandemia nos ha facilitado repensar a dónde queremos ir, dónde estamos, quiénes queremos ser. Volviendo al tema de los mecenas, hay 3 tipos de mecenas: los que buscan los beneficios, los amantes del arte y los que quieren apoyar a la comunidad. Los que quieren apoyar a la comunidad es el grupo más grande y los que están más deseosos de apoyar. Y si queremos atraer a estos mecenas y si queremos ser relevantes, lo decía al principio, para la sociedad en la que estamos, tenemos que comunicarnos con ellos a través de los valores que nos unen. Y por tanto, eso supone un ejercicio. Perdón, voy a volver para atrás un poco, pero creo que es importante. Cuando digo que supone un ejercicio por nuestra parte de repensar quiénes somos, Adolfo Domínguez pensó, y este proceso normalmente lleva meses de trabajo, quiénes querían ser y qué valor querían representar. Bueno, ahora mismo las instituciones que estáis aquí, pues supondría un ejercicio de pensar por dónde me quiero posicionar, qué valor quiero representar dentro de mi comunidad. Y bueno, lo que ya he dicho al principio, generar una propuesta de valor que vaya más allá del arte, aunque no estemos muy acostumbrados a exponer lo que hacemos sin hablar del arte. Bueno, muchas gracias. Ay, sí, voy. Adelante. Os podéis sentar. Nico, there, maybe. Whatever you want. And Pilar. Gracias. Muy bien. Pues qué placer veros a todos aquí. Estaba pensando que si nos pusieran no sé si alguno de los ilustres ponentes ha tocado en una orquesta sinfónica, pero si nos pusieran un atril aquí estaríamos ahora compartiendo atril, sentados. Y otra cosa que se va a parecer mucho a un ensayo de orquesta sinfónica es que vamos a ser inexorables con el tiempo. Y a la 1:30 terminaremos. Así que estaremos pendientes de ello. Seguro que va a ser una conversación muy interesante porque me ha dado la sensación de que hemos tenido 3 puntos de vista que han ido de lo abstracto a lo concreto, además, ¿no? Hemos ido haciendo ese viaje del cisne, de Lohengrin montado en el cisne, que aterriza en la tierra. Y hemos empezado con Thomas Sedlacek, que ha dado una visión que yo diría que sí antropológica, ¿no?, en su disertación, y que resumiría quizá con una frase que a veces me gusta recordar, que es aquella de que los poetas o los artistas crean los mundos en los que les gustaría vivir. Después hemos tenido la disertación de Nico Daswani, que ha ido más a lo concreto, explicándonos sus proyectos, ¿no?, en Davos, toda su labor curatorial allí. Y en concreto me ha llamado la atención ese proyecto tan interesante de la Orquesta de Mujeres de Afganistán, bueno, esos pasos adelante y esos pasos atrás que da la historia, ¿no? Y que en su día también yo pensaba, cuando se creó una experiencia similar en Turquía, de una orquesta de mujeres,
cómo quizás eso era un motivo más potente para que Turquía entrase en la Unión Europea que algunos informes económicos, ¿no? Pues de marcha de su comercio, su economía, etc. Al final la predicción tampoco se cumplió, pero bueno, me gusta pensar que eso era así. Y al final nos hemos ido ya a una versión más de advisory, más de auditoría, ¿no? Que nos ha dado Pilar Cárdenas, bajando mucho más a lo concreto, que es muy útil también para nosotros y que realmente, bueno, pues también nos hemos puesto todos a tomar notas porque ahí esto nos resuelve algunas cosas del futuro o nos abre algunas incógnitas. En los tres casos, creo que el factor común es que no se ha mencionado algo que en la anterior crisis, hablando en la de 2010, estaba en boca de todos, que era el impacto económico de la actividad cultural. Con esto quiero ya pues, poner el primer tema sobre la mesa y, por supuesto, estáis invitados todos a intervenir y a hacer vuestras preguntas. Yo tengo un par de ellas preparadas, como es de rigor, pero el primer punto que quería sacar era ese. Cuando hablábamos en la anterior crisis impacto económico era como que queríamos justificar nuestra actividad porque eso iba a producir un retorno económico en la sociedad. Y, sin embargo, creo que ha sido Tomás el que lo ha comentado, el arte, la cultura es importante por sí misma, ¿no? Creo que en aquella ocasión, cuando hablábamos tanto de aquello, había un consultor catalán que me dijo un día: ojo con hacer mucho hincapié en el impacto económico o los políticos acabarán haciendo un centro comercial en lugar de un centro cultural. Y es así, es decir, igual no tenemos que ir a ese argumento, igual tenemos que dar el valor económico de la cultura por lo que es. Y Tomás ha abierto un poquito esa línea al final de su disertación cuando ha hablado, por ejemplo, de la calidad del nivel de vida relacionado con el nivel cultural de las sociedades. Igual podríamos hablar un poquito más sobre eso, cada uno desde vuestro punto de vista, en el orden que queráis. Venga, Tomás. Sí, ha sido un gran placer formar parte de esta sinfonía, porque hemos tocado juntos. Sí, creo que el micrófono por aquí, sí, se oye. Porque pienso que es la primera vez que veo al mundo entero en una sinfonía conjunta, tocando todos a la vez. Es asombroso, maravilloso. En estos momentos, en la introducción a la conferencia que le presenté para el boletín, utilicé una anécdota de Oscar Wilde, una cita muy famosa al final de El retrato de Dorian Gray, cuando presentó esto en la introducción. Al final de la introducción concluía esas 2 o 3 páginas sobre el valor del arte. Dice: todo arte es inútil, bastante inútil, cualquier tipo de arte es inútil. No que haya que deshacerse del arte. Yo como economista utilizamos la palabra utility, uso, utilidad, cosa útil. Es una de las pocas áreas de la vida que no tienen que ser útiles. Es una de las escasas áreas que no tienen por qué ser útiles o son útiles en formas no predecibles. Tenemos esta conferencia para tal cosa, hacemos esto para tal cosa, voy a la escuela para esto, como para tal cosa. Y el arte no, el arte, aparte del amor quizás y otras cosas, pero no hay muchas cosas de ese tipo. El arte es algo que hace que sea inútil lo que es un elogio, es un islote en nuestra vida, en la economía, que no tiene por qué estar sometido a un objetivo superior, una motivación superior. También es el objetivo del mal. El mal no tiene un objetivo, siempre toma prestado el objetivo de otro. Alguien mata a alguien, comete un homicidio, y entonces él o ella lo hace porque no le parece que se está no hecho justicia. La justicia no es algo malo, o ser rico no es malo. Es la vía de hacerlo quizás lo que no sea correcta en algún caso. Entonces, lo que he intentado mostrar, lo que he intentado demostrar mediante mi charla es la naturaleza fundamental de la economía, el ordenador sobre el cual se hacen los cálculos económicos. Es lo que quiero decir, ¿de acuerdo? Debo añadir que ciertamente has hablado de valores, Pilar, como algo fundamental. Y es interesante para hablar de los sponsors o de los donantes de fondos. En el sistema económico tenemos el valor y le damos valor a cosas que podemos medir. Todo lo que podemos medir en una caja tiene valores y hemos coordinado esto de forma que lo que no está en esa caja decimos que no tiene valor.
Y esto es lo que tenemos ante nosotros. ¿Cómo lo cuantificas? ¿Cuánto quieres a tu hijo? ¿O cómo sientes un crepúsculo? ¿Qué te hace sentir? Quizás no sea útil en cuanto al progreso económico, pero es algo fundamental para la experiencia humana. Por eso creo que una de las cosas más importantes es, y una de las cosas más negativas es cómo hablamos del valor del arte. Cuando hablé en el Foro Económico Mundial me reunía con colegas de diferentes campos, gente que trabajaba en la industria de infraestructura, la gente de gas, la gente de petróleo, y les decía, bueno, pues mira, se han creado 100 y tantos puestos de trabajo en tal distrito de teatros en Londres o en Nueva York. Me miraban diciendo, pero nosotros hemos creado 5.000 puestos de trabajo, hablando de petróleo y de gas, hablando del paradigma de la parte económica, de la economía del arte. Aunque sí es verdad que hay valor y hay beneficio, es un beneficio tangencial, adicional, algo adicional que da el arte, algo más, pero no es lo principal. En los Estados Unidos se habla del arte en las escuelas y cómo te puede ayudar a ser mejor en matemáticas. Me parece fantástico, pero no debe ser el objetivo del argumento. El arte no es para eso, no es una herramienta para ser mejor en matemáticas. No es el arte lo que te hará mejor matemático. Tenemos que tener la confianza y decir, esto es algo fundamental para el desarrollo, algo que hay que desarrollar para ser humanos, esencialmente humanos, y hay un beneficio adicional, hay una parte económica adicional, por supuesto. ¿No es algo maravilloso? Claro que lo es, pero he pasado mucho tiempo en Estados Unidos y ha habido mucha ansiedad hablando de presupuestos y uniendo el presupuesto y la parte financiera, lo que iba hacia vacío, y tenemos que tener el coraje y el valor de decirlo. Y no es el arte por el arte, pero no es que decir el arte porque aquí es el valor tangible que te da, no, está entre medias. Hay que crear una nueva narrativa, un nuevo discurso, donde hay una forma diferente de hacer las cosas, que no tiene que estar en conflicto, ni mucho menos con el mundo liberal de la economía en que vivimos, no, tiene que desarrollarse una conversación en ese sentido, ¿de acuerdo? Qué bien que hablo en español. A ver, pues a mí lo que se me viene a la cabeza, efectivamente la perfección está en el equilibrio de... no tendríamos que explicar lo que valemos, pero la realidad es que hay que explicarlo porque vivimos en Occidente y estamos en la sociedad en la que estamos. Para mí, seguramente todos visteis este artículo de The Guardian en el que decía que médicos de Bruselas habían aconsejado ir a museos para mejorar la salud mental. Para mí ya es suficiente valor si un museo mejora la salud mental de una persona, o una orquesta, o un concierto. Hemos terminado todos con lo que has puesto, Nico. Evidentemente eso genera salud. Efectivamente no es medible, pero saber explicar que generamos un impacto positivo es clave. Sí, me ha recordado a un artículo de Norman Lebrecht que decía un coro es una cosa buena, y hablaba de toda esa gente que en lugar de ir al gimnasio a mediodía entre la jornada de mañana y tarde se metían en un coro, y una moda que se había puesto en Londres, y compartí con Íñigo, que está por ahí de la Coral de Bilbao, porque para los coros amateurs eso es vida al final también, ¿no? Que la gente lo tome como algo que es beneficioso para su salud, no solamente para su tiempo libre. Continuando con esto de la contabilidad o de la mesuarización, bueno, que sale un poco anglófilo este término, pero sí que Tomás también ha hablado en algunas otras de sus charlas sobre el dilema del crecimiento, ¿no? El capitalismo es como una bicicleta que nos mantiene más estables cuanto más rápido vamos, ¿no? Pero queremos ser esa bicicleta que al final no puede eternamente ir más rápido, o preferimos ser estables simplemente estando de pie. Y sobre todo en un mundo, en el de la música, en el que, también por utilizar todo término económico, las orquestas tienen ofertas por sistema inelásticas. No podemos trabajar más de un tiempo, tenemos un número de músicos y nuestros teatros tienen unas butacas, y aunque la pandemia hemos hecho 3 o 4 veces el mismo concierto para atender a más público, eso no lo puedes hacer en el tiempo, ¿no? Nuestra oferta es inelástica, y cómo podemos pretender siempre, cada año es algo que hemos hecho un 3% más de conciertos que el año pasado, esta cifra ya nos va
a atar para que el año próximo... O sea, tener ese miedo al no crecer porque crecemos de otra manera. ¿De qué manera se nos podría ocurrir? Vosotros que, por ejemplo, estáis en la mente o estáis cerca de las mentes de gente que tiene influencia en el mundo económico y cultural, económico y político, quizás no hay tanta obsesión por las cifras, sino más obsesión por lo cualitativo, ¿o no? Sí, ciertamente es algo que el coronavirus nos ha mostrado a todos. La pandemia nos lo ha mostrado más que lo que la crisis de 2008 de que has hecho referencia. Ahora sí sabemos, y me complazco en anunciarlo, ahora sabemos que la salud va antes que la economía. Pasa antes, es más importante y punto. Lamentaba que no fuera el caso al inicio. Había algunas voces de algunos economistas que decían, bueno, realmente por 5 muertos tenemos que cerrar la economía. Sí, hay que hacer lo mismo con las carreteras, porque la gente muera, hay que dejar de usar los coches o el fuego, dejar de utilizar tal o cual cosa. No. También hemos mostrado el lado humano excelente durante la pandemia, con la vacunación esencial. No ha habido ningún tipo... Bueno, la pandemia realmente desde el punto de vista filosófico ha sido algo hermoso, bastante hermoso, porque no ha habido ninguna solución guiada por el mercado. Todo el mundo, incluyendo Donald Trump, tuvo que convertir Norteamérica durante un año en algo comunista, en un país comunista. Hay que hacerlo independientemente, exagero, sé que lo exagero, pero a título de ser provocador, nosotros decidimos dar la vacuna en primer lugar a los más necesitados de la población, que son los pensionistas. No hubo debate, podíamos haberlo vendido, decir, bueno, con cualquier innovación los ricos son los primeros que tienen el teléfono móvil y entonces luego mi hijo ahora tiene el mismo aparato que tiene Bill Gates. Hay algún tipo de enfoque comunista en el mundo digital, lo que es interesante. Entonces yo creo que el debate que planteamos es complejo y es semejante a la ciencia. Las ciencias tampoco... Cuando yo hablo con un filósofo, con un artista y le pregunto la motivación, ¿por qué pintas? ¿Por qué escribes tal o cual poema? ¿Por qué escribes tal libro? Por la misma razón que me preguntan a mí, yo tengo que hacerlo, tiene que salir de mí. Yo odio escribir, pero tengo esta necesidad, mi espíritu toca la puerta y quiere salir y tengo que sacarlo, como cuando tienes algo que te duele, pero te sale un grano cuando eres un adolescente en la cara. Pues igual. Y entonces piensas en Franz Kafka, por ejemplo. Él quería quemar su obra, quería quemar sus escritos. Kafka quería eso y puede ser muy peligroso, porque lo que tú proyectas tiene que ser, y lo que tú apoyas tiene que ser analizado, porque si con tu concierto lo que puedes haber pasado el odio, y lo tuvimos durante la época comunista, el arte se utilizaba por la prostitución cultural y el nazismo hizo lo mismo. Todo dictador ocupa primero, o se fía o intenta ocupar. Pero debo decir una última cosa, y un ejemplo con Andrés Breivik. Lo planificó, lo ejecutó, y lo tercero fue que él realmente no esperaba que saliera el nombre en las noticias, que fue el objetivo del crimen odioso que cometió. Los jóvenes asociaron el nombre Andrés Breivik a una imagen de excremento de perro, y cuando tecleas el nombre aparece esto. Fue una guerra que la comunidad luchó sin balas, sin ejército, sin organización central. Y lo que hicieron fue, por lo menos la tercera parte de su plan, pues fue atacado de esa forma. Fue una responsabilidad no solamente de los artistas, sino de los conservadores, de los curators, que son responsables de la cultura como tal. Es la segunda derivada que es fundamental y es muy importante. Como la mano invisible del mercado, no buscamos el resultado. Hay una mano invisible, no del mercado, sino la mano invisible de la sociedad, que de una forma u otra lo que hace es que lo hace. A veces el arte necesita de los negocios, pero también el negocio necesita la ayuda de las artes, o la política.
Nuestra revolución empezó por la comunidad artística, momentos donde el arte tiene que corregir a la política, pero hay momentos en que la política tiene que corregir al arte. Y mi conclusión es que tenemos que creer en esta mano invisible, no la del mercado, sino la mano invisible de la sociedad. Y hay que mantener la comunicación sin que se corte esa comunicación. Tenemos que mantener la comunicación. De esa forma podemos realmente lograr algo maravilloso, fantástico, no planificado, resultados. Cuando la gente creaba Internet no tenía la idea, no tenía Facebook en su mente. Y surgió Facebook y es lo que Internet es para nosotros. Y creo que como la humanidad tiene que hacerlo de una forma adecuada para no caer en el comunismo ni en el nazismo. Tenemos que tener estos niveles de comunicación, que a todos los niveles hablen, intercambien y regulen. No solamente el per se, sino lograr que también sea regulada la gente. Creo que algunos escritores han dicho, escuchar a tu madre, escuchar a tus hermanos, escuchar a la familia. Si lo has decidido, hazlo, pero si tienes duda, listen to your mother. Escucha a tu madre, escucha a tus hermanos, escucha a los que de verdad piensan en ti y se preocupan por ti. I just wanted to add, listening to others, as Thomas said, Quiero añadir, escuchar a los demás, como ha dicho Thomas, creo que tenemos que mirar más allá de nuestros sectores. En medio de la pandemia empecé a organizar asambleas virtuales porque estaba experimentando como los artistas visuales, los americanos hablaban con los americanos, es decir, la gente recibía información o bien de su país, porque así se organiza la financiación, o de sus propias disciplinas. Así que empecé a hacer estas asambleas mensuales donde había instituciones de música, del teatro, etcétera, y el intercambio de información era por un lado muy terapéutico para la gente, pero también abría la mente a la gente a la idea de que había otras formas de hacer las cosas fuera del sector, pero incluso fuera de la música, no solo fuera de la música, sino fuera del arte, como otros sectores se están reinventando, qué narrativas se están contando, no para copiarlo necesariamente, sino para entender sus ideas y ver si podemos ganar algo de ello. Es algo que aprendí de esa experiencia. Y la cuestión que fomentó el germen de esta película, ¿qué podíamos hacer ahora que no podíamos hacer antes? Una pregunta muy difícil, muy buena, pero libera que de repente empezamos a ver que estábamos haciendo ciertas cosas de cierta manera durante mucho tiempo, surge una crisis, intentamos adaptar esas cosas para que sean casi exactamente como eran antes, pero tal vez ahora ha llegado el momento de pensar de otra manera y vuelve a nuestras narrativas. Si hay algo del sector del arte que hacemos mejor que nadie es que contamos las historias mejor que nadie, pero no contamos bien la historia sobre nosotros mismos. Tenemos que inspirarnos para intentar visualizar. Cuando Pilar habla de la pertenencia, nosotros podemos proyectar el mundo, el que gente quiere pertenecer. Podemos proyectar la institución a la que la gente quiere pertenecer. Es aspiración. No existe, como ha dicho Tomás. Lo creamos cuando lo mencionamos. Y por último, esta analogía con la ciencia. Podríamos estar pensando más. Hay mucha ciencia aplicada donde la ciencia se financia para que genere soluciones, pero también investigación básica. Yo vivo en Ginebra, el CERN, que mira a la física de partículas. No hay un resultado claro, pero invierten cientos de millones en esta ciencia experimental porque sabemos que sabemos muy poco sobre nosotros mismos y el mundo. Y a lo mejor ahí es donde podemos hacer que algunos de nuestros esfuerzos se dediquen a este arte experimental porque nos hace más creativos. Y evidentemente vivimos en el mundo real y tenemos que hablar con los mecenas de una forma que nos entiendan, pero hay que dejar claro que es un lugar de expresión humana y hace falta tener espacio para hacerlo, igual que la ciencia. Quiero decir, ha sido un ejemplo y es un discurso que he mencionado a la comunidad científica, a los europeos. Lo mismo que tú has dicho, con otras palabras, la ciencia es innovación. Innovación incluso en el desayuno. Innovación siempre. Nosotros en Europa somos los más adelantados en la física, por supuesto, gracias al CERN de Ginebra en Suiza y a otros. Es maravilloso tener la innovación y una aplicación que te diga que tienes que tomarte un café con leche de aquí a 3 horas y ganas mucho dinero de ahí, pero es realmente algo fantástico, un heavy duty, un trabajo duro que te lleve
Pero incluso más allá de la curiosidad, no hay economía en el cerebro de Einstein. Y esto empezó en una época temprana. Imaginen un mundo donde el sistema educativo, las clases de arte se basa en la inspiración creadora para las personas. ¿Qué ocurriría en la sociedad dentro de unos años si no tenemos que dibujar dentro de las líneas? No sé si es así en España, pero en Suiza desde luego sí es así. Sino decir, este es tu espacio para expresarte con orientación, pero que esto, el impacto que tenga en la sociedad dentro de unos años. Es una orquesta flexible. Vale, genial. Pues cuando hablabas de la calidad frente a la cantidad, yo creo que todas las orquestas y yo diría todas las instituciones artísticas del mundo durante la pandemia han crecido donde pensaban que no podían o no tenían todas sus energías puestas en crecer. Que han sido todos los programas que han hecho no relacionados exactamente con lo que pasaba en el escenario, porque no había escenario. Para mí eso es crecer en calidad. Todos los programas educativos, todos los programas de impacto social, ha habido muchísimo crecimiento, muchísima innovación que se ha generado dentro de vuestros propios equipos para llegar y no perder a vuestras audiencias. O sea que efectivamente no se trata de la cantidad de conciertos, sino del modo en que conectamos con nuestro público.